La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Evangelio de Juan 7:14 al 36, la Biblia dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este hombre tantas letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que predico es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estábamos narrando la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. El Señor Jesús no quiso ir a la fiesta con sus hermanos inconversos, hijos de José y María, que eran sinvergüenzas y se portaban muy mal. Y me imagino la vida que le habrían dado en la casa al Señor Jesús por tanto tiempo. Y ellos, sabiendo que al Señor Jesús lo querían matar allá en Jerusalén, le dicen: vete a hacer tus milagros y a hacer tu show, tu espectáculo, tu circo. Si es verdad que eres milagroso, pues vete. El Señor Jesús no entra en discusión con ellos. Como que en el corazón siempre el Señor decía las mismas palabras que dijo en la cruz por los fariseos, los judíos y los romanos. Dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. Esa era la misericordia del Señor sobre la gente. Sin embargo, el Señor les dijo: todavía no me voy, váyanse ustedes. Y se fueron. Pero más tarde el Señor se fue, pero se fue camuflado y estuvo la mitad de la semana oculto. Nosotros hemos dicho que ningún cristiano debe estar oculto, que no debe ser secreto, sino que debe ser público. Claro, pero nos referimos a la vida de un cristiano, es decir, no podemos vivir toda la vida ocultos, lógicamente. Pero hay tiempos y hay momentos, hay días, hay momentos específicos en que es bueno usar como cierta técnica, y mire que el Señor lo hizo. Se estuvo allí escondido la mitad de la semana, la mitad de la fiesta, escondidito. O sea, debe ser que llevaba un manto, alguna manera. Bueno, como era el Señor, Él podía hacerlo, que no lo descubrieran. Pero estuvo analizando, observando al pueblo, observando a los judíos, observando a los fariseos. Él estaba escuchándolos. Lo que más me imagino es cómo el Señor escuchaba a los fariseos hablar. Me imagino al Señor, que el texto no nos narra, solo nos dice que estuvo por allí oculto, pero en la fiesta. Estuvo observando. Él estaba en la fiesta, pero oculto. No estaba predicando. La mitad de la semana estuvo así. Pero observó a los fariseos. ¿Se imaginan al Señor mirando a los fariseos y diciendo: qué tipos tan hipócritas? A la mitad de la semana voy a predicar y les voy a soltar la prenda. Les voy a dar una perla para que aprendan. El Señor estuvo allí y luego el texto dice que a la mitad de la semana, si ustedes leen conmigo el versículo 15, dice, el mismo 14, dice: a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía entonces en el templo? Enseñaba. Comenzó a enseñar. A la mitad de la semana decidió: bueno, ya no me aguanto las ganas de predicar, ya observé esta gente, ya vi lo que están diciendo. Unos decían que era malo, otros decían que era bueno. Unos decían que quizás era el Mesías, que quizás era un profeta. Los otros decían que era un impostor, que era un malhechor, que era un engañador, que era un lobo vestido de oveja. Cada quien daba su opinión. Pero los que estaban a favor de Cristo no se atrevían a defenderlo fuertemente porque tenían miedo de los fariseos. Y ese es un asunto en lo que yo quiero que reflexionemos hoy. ¿Somos capaces nosotros en algún momento de sacar la cara cuando se trata de alguien que delante de nosotros blasfeme al Señor fuertemente? Permítanme contarles, cuando yo venía una vez de Bucaramanga, pagué un taxi que me trajera hasta Cúcuta. Y venía predicándole al taxista, pero venía un ayudante conmigo, un muchacho que yo había llevado al viaje. Y yo venía predicándole al taxista. Y el taxista de pronto dice, éramos dos pasajeros, y el taxista que va manejando de pronto dice: ¿ustedes de qué religión son? Yo le dije: no se trata de religión, somos cristianos. Y el hombre dice una palabra que no puedo expresarla aquí con libertad, no se puede, es tan grave que no la puedo expresar. Él dice: ustedes son seguidores de ese. ¿Ustedes se imaginan expresarse del Señor Jesús?
Y luego dijo otra más, no puedo expresar ninguna, ni siquiera quiero que se las imaginen. Y luego dijo, yo no tengo la culpa de que, y vuelve y dice otra grosería, y que se haya dejado colgar en esa cruz supuestamente por mi culpa. No resistí más, fueron más o menos 3 blasfemias. Y no pude. Y ahí me pregunto, ¿somos capaces nosotros de sacar la cara por el Evangelio y reprender la boca de los necios? ¿O tenemos miedo de ellos, de que nos cuelguen y nos degüellen? Yo les pregunto, es solo una reflexión para ustedes. No tienen que actuar precisamente como yo, es problema de ustedes realmente, de todos los que me están oyendo. Usted verá qué hace, pero yo simplemente no lo soporté más. Le dije, amigo, le hablé fuerte, le diré una cosa: mi Dios me ha bendecido y me sacó de una vida impía y mala. Y le hablé palabras fuertes. Usted es un hombre que tiene la boca floja y la boca sucia. Creo que como era un predicador, pues en mis primeros años pude cometer una torpeza. Eso no digo que estaba bien, porque le hice una amenaza. Y empecé a contarle parte de mi testimonio. Cristo me sacó de esto y de esto. Pero hoy soy un hijo de Dios. Y cuando le dije así, el hombre se quedó en silencio. Yo, no, pero cálmese. Le dije, cálmese. Entonces el hombre dice, ahí está la alcabala del DAS. En ese tiempo funcionaba esas alcabalas. Y le dije, párese ahí. Y hablamos con el hombre. Y le digo, ¿por qué venimos peleando? A ver qué nos dice. El hombre se intimidó y dijo, no, dejémoslo ahí. Vamos tranquilos. Y pasamos. Y de ahí en adelante me vine predicándole hasta Cúcuta sin parar. Y cuando llegamos a Cúcuta, a la Plaza Santander, que me fui a bajar, me dijo, pero rece por mí, hermanito. Y no dijo ni una blasfemia más. Ahora, ese testimonio que les cuento, que no es fácil contarlo tampoco, lo digo es porque en medio de mi novatada como predicador, de mis primeros años como predicador, no sabía de pronto cómo encarar una situación como esa. Lo que estoy diciendo es que de todas maneras, desde ese tiempo hasta hoy, yo no he dejado, por lo menos, aunque he mejorado mi manera de hablar y de defender, obviamente, con mansedumbre, con sabiduría, claro que sí, pero con vigor y con fuerza, defensa de la fe y del Evangelio. Porque yo veo a mi Señor encubierto y a los que hablaban bien de Él, pero nadie era capaz de sacar la cara por Él, porque tenían miedo de los fariseos. Nadie era capaz de enfrentar, y Cristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere hallar su vida, y el que quiere y el que la pierde por causa de mí, la hallará. Entonces tenemos que estar claros de eso. Pero aquí veo a mi Señor solo, en el ring, contra una multitud de luchadores, pero no tenía quien sacara la cara por él. Gracias a Dios que mi Señor Jesús es un luchador experimentado, porque aquí lo vamos a ver en una tremenda pelea, él solito, sin que nadie se subiera al ring por él. Él solo se batió la pelea. Dice la palabra así: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Pero se maravillaban los judíos diciendo, de forma irónica por supuesto, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? Vamos a tratar de ilustrar conociendo a esos tipos, no saquemos la cara por ellos, conociéndolos a ellos, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Y de dónde este ignorante, pueblerino, nazareno, galileo, carpintero, pobre, de dónde tienen letras y tanto conocimiento? No, él está haciendo trampa. Para mí que le están enviando mensajes de alguna forma, pero es trampa lo que está haciendo. ¿Y cómo sabemos que eso fue así? Porque vamos a revisar el pasaje simplemente y nos vamos a dar cuenta que era lo que estaba diciendo esta plaga. Simplemente es una plaga. Lo que rodeaba al Señor es una cosa impresionante. Ellos no estaban maravillados de admiración. No, ellos estaban tratando de descubrir de dónde saca tanta letra. ¿Será que tiene los pergaminos por ahí escondidos? ¿Y cómo hace para sabérselos de memoria? Ellos no están maravillados en sí de él. Ellos están envidiosos, porque el Señor Jesús era la competencia. Y ustedes se darán cuenta, cada vez que un cristiano, escuchen, porque aquí es donde el Señor comienza a lanzarnos piedritas, para no decir pedradas. Cada vez que un cristiano, un ministro de Dios,
una ovejita de Cristo, cualquiera de nosotros, que comienza a estudiar con entusiasmo y comienza a escudriñar textos y comienza a predicar con sabiduría la sana doctrina y con potencia y a defender, quienes aparecen relinchando? Los envidiosos. Una envidia con los que se preparan, se adoctrinan, enseñan, profundizan, oran. Pero cuando alguien se expresa en contra de que enseñemos bien, ¿yo cómo le llamo a eso, por favor? Envidia. Eso se llama envidia, eso no puede tener otro nombre. Pero los que tienen envidia dicen esto: yo no le tengo envidia al hermano, no le tengo envidia, simplemente digo que no me gusta. Falta de honestidad, simplemente. Nos tienen envidia. No tenemos plata, no tenemos mucha estatura, pero tenemos gracia, sabiduría y conocimiento. Y eso causa envidia. Y al Señor Jesús le tenían envidia. Cualquiera de ustedes que comienza a escudriñar la palabra y comienza a dejarse usar por el Señor, va a despertar envidia en otros. Y espero que los otros no sean en nuestra congregación, mis queridos hermanos. No es que cuando esa señorita comience a estudiar, a profundizar y a enseñar y le fluyan las palabras, los demás comiencen a decir: esos lentes tienen alguna trampa. La envidia. No. Gocémonos de que otro aprenda. Amén. Entre hermanos no tengamos envidia, gocémonos. Que los aplausos sean siempre para Cristo, pero que estemos contentos de que otros crezcan. Hombre, ¿no es mejor tener una iglesia de gente humilde y sabia, llena del amor de Dios y de conocimiento, que un montón de ignorantes sentados en las sillas que aplauden todo? Cada 5 minutos, aleluya, y aplauda. ¿Qué aplaudió? Yo no sé, pero aplauda. No, mis amados hermanos, Cristo despertaba la tremenda envidia, y esta gente estaba diciendo: ¿de dónde esta sabiduría de este hombre? Mis amados, el Señor Jesús no necesitaba escuela, no necesitaba instituto. Él es el Hijo de Dios, pero ellos no lo sabían. Y aunque lo sospechaban y lo olfateaban, no lo aceptaban, porque la envidia no les dejaba. Nosotros sí necesitamos prepararnos. Vamos a leer, por favor, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nuestra enseñanza, evangelismo, preparación, predicación y todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento como grupo, como iglesia y como personas en Cristo, debe ser sin profanas y vanas palabrerías que no sirven para nada, sino conocimiento bíblico, conocimiento de Cristo, relación con el Señor, para que cuando hablemos podemos hacer que otros crezcan. Como Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a quienes, y a los que te oyeren. ¿Vamos aprendiendo eso? Entonces nosotros sí necesitamos prepararnos. En cambio, veamos Juan 3:34, si quiere 33 y 34, y verá que el Señor Jesús no necesitaba ninguna preparación, porque Él simplemente es el Hijo de Dios. Y veamos cómo se le dio el Espíritu Santo a Él. Lea. Juan 3, 33 y 34. Dice: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios... Ahí. ¿Y a quién envió Dios? A su Hijo. A su Hijo Jesucristo. Entonces, el que Dios envió, habla las palabras de Dios, ¿sí o no? Siga. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahí está. La Reina Valera, obviamente, tradujo así del griego al español, porque Dios no da su Espíritu por medida. Es la traducción Reina Valera. Usted puede buscar unas 10 versiones si quiere diferentes, y especialmente el griego, y se dará cuenta que Dios no le da a Jesús el Espíritu por medida, para que aprendan esa doctrina. A Él. ¿Van comprendiendo? El 34. A Cristo no le dio el Espíritu por medida. A nosotros sí, pero a Cristo no. Él tenía todo el poder del Espíritu. Él podía hacer lo que quisiera, porque Él no iba a hacer nada malo. Todo lo que iba a hacer era bien hecho. ¿Aprendieron eso, mis amados? Entonces, Cristo hablaba las palabras del Padre, pero Él no tenía el Espíritu por medida. Sus palabras iban atestiguadas por el Padre y por el Espíritu, con hechos, con milagros y prodigios que nadie más puede hacer. Por eso cuando estos predicadores modernos
dicen que ellos han hecho milagros mejores y más grandes que Cristo, no saben lo que están diciendo. Porque el único que tuvo el Espíritu sin medida se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¿Van aprendiendo eso? Entonces, muchos sospechaban, sí, que Él era el Hijo de Dios, pero no lo aceptaban por envidia. Preferían sospechar que Él era un malvado y hablaban irónicamente de Él. ¿Y de dónde saca esta sabiduría? Y el Señor les da 3 poderosas afirmaciones, 16, 17 y 18. Primera afirmación: Jesús le respondió y dijo: amigos, mi doctrina, ¿quiere que les diga una cosa? No es mía, sino que mi doctrina es de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. La segunda: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que predico es de Dios o no, o si es que yo hablo por mi propia cuenta. La tercera afirmación: el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero en cambio el que busca la gloria de mi Padre que me envió, este es un verdadero hijo de Dios, y no hay en ese hombre ¿qué? Injusticia. Entonces son 3 afirmaciones poderosas que hace el Señor, y le dice así: amigos, mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Pero si alguno desea conocer la verdad, ese es el que hace la voluntad de mi Padre y puede discernir si lo que yo hablo viene de parte del Padre o no. Ahora yo quiero decirles a ustedes esto, grábenlo siempre: más obediencia es más luz. Gloria a Dios. Amén. Entre más obedientes somos al Señor, su cerebro comienza a funcionar mejor. Más obediencia, más luz. Gloria a Dios. Más rebeldía, más tapados, más insensatos. Porque entre más nos acerquemos a Cristo, más sabios somos y más reconocemos nuestra necesidad de Él. Todo religioso que se va alejando del Señor siempre se jacta de santo. Porque hay 2 tipos de personas que se pueden alejar del Señor: los religiosos y los perezosos. Y no queremos estar en ninguno de esos 2 bandos. El religioso se aleja del Señor, pero cree que está bien. Mire, háblele de Cristo a cualquier descarriado que haya estado en la iglesia por años. Él dice que está bien, que él se alejó de la iglesia, pero no de qué. Usted no sabe la relación que yo tengo con el Señor. Usted no sabe la relación que yo tengo con Dios. Yo no soy como los hipócritas que van al culto. Eso es lo que dicen ellos, que están lejos, pero que ellos andan bien. ¿Ve? Entonces, piercing, tatuajes, cerveza de vez en cuando, fiesta y todo, pero yo tengo una relación con Dios muy buena, dicen ellos. ¡Qué impresionante! Amados hermanos, esa religiosidad no sirve para nada. Pero los perezosos no necesariamente se van de la iglesia. El perezoso siempre reconoce: soy malo, soy pecador y todo, pero voy a continuar así. Tampoco sirve, mis amados, compréndanlo por favor. No sirve. Necesitamos definitivamente acercarnos a Dios, porque Él nos va a hacer sabios, nos va a hacer inteligentes. Cuando uno va madurando, va creciendo y va envejeciendo en Cristo, uno ya no quiere otra cosa. Ya sabe que se vaya aquí. Estoy hablando de los espirituales, porque Romanos 8:5 dice claramente que el espiritual piensa en ¿qué? Y el carnal en dar un turismo a los 75 años por el mundo entero antes de morir. No faltaba. Va a dar un mundo entero por todas las ciudades del mundo. A París, a Londres. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Que me voy a ir a conocer Europa. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 70 años, pero me está yendo bien económicamente. Debería preocuparse por sumergirse en los ríos del Espíritu. Ya le quedan pocos días. Porque ¿cuántos son los días del hombre? 70. Entonces, mis amados hermanos, eso entendían esos hombres de Dios. Por eso es que vemos a un Billy Graham de 90 años diciendo: en mi vida fui evangelista y perdí tanto tiempo, no lo hagas tú. Y uno dice: pero ¿cómo así? Si fue un tipo tan ocupado en la obra del Señor. Dice: sí, pero me faltó algo: estar más cerca de Cristo. Qué impresionante. Las ocupaciones de la vida nos desgracian la vida. Ahora, ¿el Señor está diciendo que no nos ocupemos? No, que no perdamos la oportunidad de acercarnos a Él. Pero estos lo tenían a Él de cerca y no sabían quién era.
No querían de ninguna manera. Entonces el Señor les dice, bueno, mire, yo les tengo una noticia. Lo que yo predico no es mío, viene de mi Padre. Pero todo el que quiere hacer la voluntad de mi Padre, ese tiene la capacidad, porque se la da mi Dios, mi Padre, el Espíritu, de saber si la doctrina es buena o es mala. Díganme los que buscamos la voluntad del Señor y la palabra, no que somos perfectos, no estamos hablando de esto, sino que deseamos, no, el Señor no nos da discernimiento. Díganme usted, ¿fácilmente nos mete energías a nosotros? Esto es sin orgullo. ¿Fácilmente nos mete energías a nosotros? No. Fácilmente no. Porque hemos estado indagando, buscando, nadando en estos ríos y fácilmente no nos engaña. ¿Pero quiere el Señor que nos conformemos con saber la doctrina verdadera y la falsa? No, hay ríos más profundos que la doctrina. La doctrina es parte de ese río, de ese mar. Hay relaciones más profundas con el Señor. Hay relaciones más profundas. Ni siquiera tenemos idea, ni la más remota idea. ¿Cómo se descubren esos secretos? ¿Cómo usted cree que el minero encuentra los tesoros? Él entra a la puerta de la mina y encontró una morrocota de 100 kilos. Para encontrar pequeños tesoros, tiene que profundizar y cavar y sudar. En estos días vi un video de unos mineros y yo dije, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Esos hombres están metidos en el propio infierno. Eso es un hueco tan profundo, tan terrible, y tienen que durar días en eso para encontrar una piedrita, algún regalo que le dé la tierra, y por la nariz y por todos lados comen tierra. Y nosotros queremos abrir una página, 2 minutos y ya. No, hay que cavar, hay que nadar, hay que escarbar, hay que romperse las uñas, hay que quebrarse las rodillas, hay que gemir, hay que luchar contra el sueño, hay que batallar como luchó Juan en la isla de Patmos, sin comer, al sol, en la soledad. Y estaba el día del Señor, ¿cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. Estaba en el Espíritu orando profundamente. Pero en ese momento le llegaron 20 WhatsApp. Y contestó en plena isla de Patmos. Y lo interrumpieron y nos perdimos el Apocalipsis. ¿Pasó así? No. Gracias a Dios no vendía el teléfono en Patmos. Y él pudo concentrarse hasta escuchar la voz del trueno. Dios mío, ¿ustedes creen que no debemos sufrir por eso? Yo digo, Señor, el sistema nos está obligando. Eso entre comillas, pero nos está obligando. No tengamos excusa, estoy diciendo entre comillas, sino que la vida misma, la rutina, o sea, necesitamos hacer una diligencia por ahí, para no ir hasta el lugar, porque más tiempo perdemos yendo. Entonces toca por ahí, todo por ahí, y eso nos está quitando tiempo. Pero el Señor Jesús dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, los que la buscan, los que la indagan, ellos tienen la capacidad de saber si lo que yo les digo es de Dios o no. Y yo les digo algo, yo quiero leer la palabra y descubrir ese maná escondido del que habla el Apocalipsis. Ese maná escondido, que son relaciones más profundas que las comunes. Todos los evangélicos que usted conozca, incluyendo ustedes y yo, tenemos una relación bonita con el Señor. Hasta ahí. Una relación bonita. Y por eso pues estamos contentos y estamos conformes. Porque mi Dios es tan bueno que nos ha regalado esta relación bonita. Pero el Señor, de entre esa multitud que tiene con Él una relación bonita, Él está buscando a alguno. Oye, todos están contentos. Mira, y de paso hay algunos aburridos, como si fuera poco, ¿no? O sea, unos están conformes y hay algunos aburridos, ni siquiera saben lo que son. Dice, bueno, por lo menos la mayoría están contentos, por lo menos. La palabra del Señor dice que el Señor busca adoradores. Pues por supuesto, es lo que estoy diciendo. Todos estamos contentos. Él busca, encuentra algunos aburridos, pero Él está buscando algún Raven Hill. Él está buscando algún David Wilkerson.
alguno entre la multitud, algún MacArthur. Él está buscando así entre la multitud algún Washer, algún Sproul. Esos que no le importa. Mire que vamos de turismo acá, que a pasear. No, amigo. Yo voy caminos a la tumba. Así es que a mí déjeme tranquilo. Él está buscando alguno que esté desinteresado por las pasiones que este mundo regala. Porque este mundo nos regala pasiones. Vaya, miren, vaya, deleítense, vaya, disfruten, vaya, toquen, vaya, relaciónense, vaya, huelan perfume, vayan. El mundo nos hace perder tiempo. Y usted cree, escuchen lo que voy a decir, ¿usted cree que Dios nos va a mandar al infierno por eso, nosotros que somos sus hijos? Claro que no nos va a mandar al infierno. Él nos va a llevar al cielo, de todas maneras. Pero Él está buscando a alguno que no sea normal. Alguno que no sea normal dentro de la multitud. ¿Será que encuentro alguno que no esté conforme y contento? Alguno. O sea, uno que parezca que está como contra el sistema, como que no es normal. Alguno que esté nadando más profundo, que al nadar más profundo peligra, porque el que nada más profundo están que se le revientan los pulmones y los oídos. Sí, pero es que él está arriesgando su vida porque allá abajo está buscando un tesoro escondido, un maná escondido. No sé si mis metáforas son comprensibles, porque una vez le dijeron al Señor, pues usted habla por metáforas y no lo entienden. Entonces de repente, sí, por parábolas, de repente salimos de aquí y al salir usted me dice, pastor, ¿por qué predicó por parábolas? No entendimos. Y yo les diré, ajá, ¿a qué se refieren? Eso de que el buzo que nos va a reventar los oídos, ¿en dónde? Que Dios nos ayude a comprender, ¿verdad? Amén. El 17 entonces dice el Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ese es el que conoce si esta doctrina que yo les hablo es verdadera o no. Este mundo habla contra Jesús. Digan ustedes hasta el día de hoy, ¿no habla este mundo contra Jesús? Sí, Señor. A ver, vaya, blasfemen a Mahoma y a Alá. Ah, no lo hacen, ¿verdad? ¿Por qué no blasfeman a Alá? Porque les ponen un cañonazo, la bomba atómica, o le mandan por ahí, quién sabe, una bomba química, cualquier cosa, porque Alá se respeta. Porque nosotros, mejor dicho, por Alá, le quitamos la barba a 1000 hombres. Y decapitamos a todo el que hable contra Alá. Ah, pero contra Cristo sí. Contra Él sí. Se necesita alguno que quiera hacer la voluntad de Dios y descubra que las palabras de Cristo son muy poderosas. No solo dulces, sino son muy poderosas. Y yo estoy orando a Dios por la congregación que Él me entregó. Y estoy orando a Dios por mi propia vida. Pero agárrense de la sillita dura, porque yo no le estoy orando cualquier cosa al Señor. Le estoy diciendo, Señor, quiero que la casa de mi Padre no sea otra iglesia. Yo no pretendo que seamos la mejor, no, sino que sea una iglesia que anhele las cosas del Señor. Ay, ¿usted cree que Dios lo va a hacer fácil? Él me va a preguntar otra vez, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Señor, que esta no sea una iglesia normal. O sea, como todos, contentos, cantando coros tan felices que están. No. Quiero que sea una iglesia que tenga pasión, deseo, que se sacuda y no pueda acostarse a la cama, sino va y busca un pecador para Cristo. Gloria a Dios. Pero para que Dios haga eso, va a pegar unos sacudones a nosotros. Nos va a estremecer. Lo va a hacer. Nos va a sacudir. No le voy a preguntar si ustedes quieren que Dios lo haga. O sea que en coro digan. El versículo 19 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque ustedes procuran matarme. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Mire, aquí hay un enfrentamiento hasta el versículo 24. Dice: respondió la multitud y le dijo al Señor: estás endemoniado. ¿Quién procura matarte? Tú como que tienes psicosis, necesitas un psiquiatra. Mire estos sinvergüenzas. Usted tiene delirio de persecución. El Señor Jesús le responde: qué nobleza la del Señor. Mire, muchachos, yo hice una obra y ustedes se maravillaron, ¿verdad que sí?
¿Cuál obra la que está hablando aquí el Señor? Yo sé que a usted ya se les olvidó, porque días pasados lo vimos, el capítulo 5, cuando Él sanó al paralítico de Betesda, porque desde ese día fue que comenzaron a perseguirlo. Yo se los había dicho en la clase pasada, porque el Señor sanó un día, sábado, día de reposo, y ellos, debido a que era día de reposo, se enfurecieron contra Él. Entonces Jesús le dice: bueno, ustedes se maravillaron, ¿cierto? Pero ahora procuran matarme. Les dice: por cierto, les recuerda algo, Moisés os dio la circuncisión, ¿verdad? Pero es que la circuncisión no era de Moisés, sino que era de los padres, es decir, de Abraham. Pero ustedes el día de reposo también se circuncidan, ¿cierto que sí? Los está acusando de algo que no es pecado. Le dice: ustedes se circuncidan el sábado, entonces ¿por qué me persiguen a mí por sanar un hombre el día sábado? Hacer el bien no es malo ningún día, sigue diciendo hasta el versículo 24. Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés pues no sea quebrantada, sino que se cumpla, ¿por qué ustedes se enojan conmigo? Porque un día de reposo yo sané completamente a un paralítico. ¿Cuál es el problema? Y luego termina esta primera discusión diciendo: no juzguen ustedes injustamente, no juzguen por apariencias, por sospechas, no juzguen ustedes así, hagan justo juicio. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Primero los acusa de no cumplir la ley. ¿Y por qué no cumplir la ley? Le dice: ustedes quieren matarme. Quiero que aprendan algo. Para matar a un judío era que hubiera dado un motivo, que hubiese cometido un pecado. Y al Señor Jesús todo el tiempo querían matarlo. Pero el Señor Jesús le dice: ustedes quieren matarme. Ellos le dicen en el momento, le dicen: nosotros queremos matarte. Anda psicoseado, endemoniado, necesita es un médico. Y resulta que más adelante, ahorita vamos a ver, que intentaron matarlo, los que decían que no. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces el Señor les dice, ellos dicen: usted miente, nosotros no queremos matarte, estás endemoniado, Jesús. El Señor entonces les dice en Juan capítulo 5: sané al paralítico de Betesda, y ustedes ahora me acusan por sanar un día sábado. ¿Cuál es el problema? Hacer un bien no es pecado, nunca, ningún día. Ahora permítame que esa frase en el mensaje de hoy quede grabada en sus corazones. Quiero que ustedes lo digan: hacer el bien. Hacer el bien. No es pecado. No es pecado. Ningún día. Ningún día. Así que nunca presenten excusa. No presenten excusa. Hoy iba por una calle y me llamó un señor. El hombre está en una silla de ruedas torcido. Me pidió que le llevara una empanadita y un café. Le llevé la empanadita y el café y me dijo: póngala en ese tronco. Yo se la puse en un tronco y le dije, como vi que él estaba un poquito inútil, le dije: tenga cuidado, se le cae el café. Y yo me voy a tomar un cafecito, pero me voy a hablar con la señora cuando escucho que una vecina dice: ah, tumbó el café. Yo le acababa de avisar. Entonces vienen a comprarle otro café y él me llama. No se ha comido eso todavía. Y me dijo: usted podría llevarme en la silla hasta una casa allí, como a cuadra y media. Dice: para hacer una diligencia. Bueno, dije: listo. Pero se me hace raro y le digo: ¿y la familia? Está como solito, abandonado. ¿Y la familia? Permítame decirle que cuando entré por la silla para sacarlo, digo esto con respeto también por causa de la grabación y los que oyen, pero es un testimonio. Ya les dije que casi no cuento testimonios, pero tengo 50,000. Lo que va a tocar es hacer grabaciones para que la gente pueda escuchar, ¿no? Porque cada semana uno tiene mucho que decir. Entonces, cuando entré a sacarlo, la respiración tuve que, porque el hedor, el olor, y uno tiene que disimular, pero casi no podía respirar, y yo tuve que disimular. Y le dije: bueno, vamos, lo llevo. Le dije a la familia, dijo: ah, eso no importa. Para mi sorpresa, era para que lo llevara donde unas hijas que vivían en un lugar. Lo llevé hasta donde las hijas. ¿Ustedes creen que las hijas querían salir a atenderlo? Impresionante. Estaba yo en ese ejercicio cuando llegó una anciana, no tan anciana, pero sí anciana, y dijo: ¿ese es fulano de tal? Le dije: sí, no recuerdo el nombre, pero sí, es el vecino que vive en tal lugar. Y dijo: ese hombre era muy malo cuando estaba sano, muy malo, eso no merece nada. Y aún así yo dije: no importa, es un inútil, inválido, que no tiene quien le tire un café, ni siquiera sus hijos, porque no lo quieren.
y hacer el bien. ¿Qué les dije? ¿Cuándo? Todos los días. Hay que hacer el bien. Era un bien para un inútil que cuando estuvo sano fue malo. Aproveché esa frase que me dijeron para llevar y hablarle por el camino. Y le dije, Dios lo está procesando a usted para salvarlo. Dios lo quiere salvar, quiere perdonarlo. Pero usted entiende que Dios lo puso aquí en esta silla por causa de su vida. ¿Y quién me respondió? Sí, Señor. Y ahí aproveché para hablarle y lo llevé hasta el lugar. Amados, no importa quién sea, no importa qué haya hecho, ya está ahí, inútil y disciplinado por el Señor. Mientras podamos hacer el bien, no importa el día, no importa la hora, vamos a hacerlo. Mi Señor Jesús estaba dispuesto siempre, pero les dije al principio de este mensaje que la sabiduría, la humildad y la bondad del Señor causaba ¿qué? Envidia. Y eso mismo causamos nosotros con otras personas y el mismo diablo. Envidia. Nosotros simplemente hagamos el bien. El texto sigue diciendo en esta contienda, respondió la multitud y le dijo que estás endemoniado. Y Jesús le dijo, una obra hice, y ustedes se maravillan. Por cierto, Moisés le dio la circuncisión, pero no era de él, era de los padres. Y luego le dice el Señor, bueno, sanar a un hombre el día de reposo no es pecado, ustedes circuncidan los días de reposo, así de que ustedes hagan justicia. Entonces decían ellos, unos de Jerusalén, le dijeron, ¿y no es este al que buscaban matar y está aquí predicando en medio de ustedes y no lo atrapan? Mire que el Señor Jesús tenía muchos enemigos y no tenía quien sacara la cara por él. Yo solo quiero que piensen en un hombre joven de 32 años de edad, con la gracia de Dios en él, gracias que era así. Pero quiero que piensen en un hombre de 32 años de edad en medio de una multitud que desea matarlo, y con unos pocos o muchos que lo admiran, pero cobardes, que no son capaces de defenderlo. Quiero que se imaginen esa escena en Jerusalén, la capital, donde había una muchedumbre escuchando. Y el Señor Jesús valientemente dice así, pues mirad, este hombre está hablando públicamente, no le dicen nada, no lo van a... ¿O será que ya reconocieron que verdad este es el Cristo y los gobernadores también se convirtieron a él? ¿Será? Hay una discusión, pero nadie tiene la verdad del asunto. Hay una pelea, dice. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabe de dónde será, según la versión de ellos. Según la versión de ellos, era así. Jesús entonces, dice, enseñando en el templo, ¿qué hizo? Quiero que aprendan que de vez en cuando es necesario alzar la voz. Porque el ministerio de Cristo no era alzando la voz en todas partes, ¿no? Pero aquí alzó la voz. Y valientemente comenzó a predicar. Y mire lo que les dijo. Alzó la voz y le dijo, ¿ustedes me conocen? ¿Saben de dónde soy? Él les hace la afirmación. Es como una ironía, ¿no? Dice así. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero mire, yo no he venido por mí mismo, pero el que me envió, o sea, el Padre, Él es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero ustedes dicen que me conocen. Si ustedes me conocen, conocen quién me envió. Escuchen lo que estoy diciendo. El que conoce a Cristo, ¿conoce a quién? ¿A quién? Al Padre. El que conoce a Cristo, conoce al Padre. Luego Cristo dice, pero yo le conozco al Padre, porque yo procedo de Él. Él me envió. Entonces, ¿procuraban qué? Léanlo, ¿procuraban qué? Pero ¿cómo dicen estos malvados hipócritas que no querían matarlo? ¿Están viendo? Amados, quiero enseñarles algo aquí. Por favor, háganme caso, que de parte de Dios. No confíen en ningún inconverso. Pero no, yo tengo una comadre ahí en la otra cuadra que para que la vieja es chismosa, pero buena gente conmigo. Se lo estoy advirtiendo. Y de parte del Señor. ¿Está escuchando? No confíen en ningún inconverso. La relación con ellos es predicarles el Evangelio. Yo no tengo amigotes en el mundo. Ni siquiera, escuchen, ni siquiera mi familia inconversa. No confíen en el que no tiene a Cristo, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Porque esta gente que sufría de insensatez aguda y crónica, le dicen primero, estás endemoniado, nosotros no queremos matarte. Uy, anda como loco, necesita un psiquiatra este hombre. Pero miren este versículo. Inmediatamente, de la ira que le tenían, de la envidia, de la rabia, este hombre le está acabando el negocio, quieren destruirlo.
Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque todavía Dios no lo permitía. Todavía no. Mire, a nosotros ningún criminal, ni ladrón, ni asesino, ni secuestrador, ni nadie nos va a quitar la vida hasta que sea ¿qué? La hora. Entonces dejen el miedo. Yo no les estoy diciendo que salgan a buscar pelea. No, que no tengan miedo cuando alguien les diga, te voy a matar. Ay, pastor, me van a matar. No, mi hermano. Usted no se muere el día que le diga un criminal. Usted se muere cuando llegó la hora, cuando Dios diga. Por eso se preguntarán algunos por qué las veces que en el caminar me ha tocado lidiar con hombres peligrosos, ¿por qué será que yo les he hablado de frente, así cara a cara, y les he dicho 4 cositas de parte del Señor y no se atreven a tocarme? ¿Por qué? Porque estoy claro. Usted pone una mano encima mí, a un varón de Dios, cuando Dios diga. Y Dios me ha respaldado hasta el momento, porque estoy bien claro que yo tengo una fecha estipulada para morirme, y esa la tiene mi Señor. Total que mientras no sea la fecha, y yo como no la sé, no me intimido. Pero si un impío nos dice, te voy a matar, usted dice, ¿qué tal que la fecha sea hoy? No, mi amado, hay que dejar ese susto, ese miedo de los hombres. Y no teman al que puede matar el cuerpo y nada puede hacerle a su alma. Total que mi Señor Jesús sabía que no era la hora todavía. Él estaba bien claro. No es la hora, y punto. Ellos intentaron prenderle. Y muchos de la multitud en ese momento creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿acaso podrá hacer más señales que este? Y comenzaron a seguirle. Vamos a la recta final, que esto está emocionante, por lo menos para mí, espero que para ustedes. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y que decían, este parece que es el Cristo. ¿Y qué hicieron los principales sacerdotes? Eran los saduceos y también los fariseos. Eran 2 sectas principales. Enviaron alguaciles, ¿para qué? Para arrestarlo. Los que no querían hacerle daño. ¿Ven? Cuando los vecinos, ay, los evangélicos dicen que los odiamos. Yo no los odio, a mí hasta me caen bien. Ay, sí, yo les creo. La Biblia dice que nos aborrecen. ¿Lo dice o no lo dice? Punto. La Biblia dice, total, que estamos claros de que nos aborrecen. Luego entonces dice, entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo y estaré aquí con ustedes, pero luego me tengo que ir al que me envió. Ahora mire ellos, dice, me buscáis, dice el Señor, o me buscaréis, y no me hallaréis, porque a donde yo voy o estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos, como ellos estaban tapados por dentro y por fuera, lógicamente que el texto no lo explica así, entonces los judíos comenzaron a decir entre sí en su mente, pero lógico que no tenían buen cerebro, dicen, ¿y a dónde se irá este que no lo hallaremos? ¿Será que se irá a los griegos y va a enseñar en el extranjero? ¿Qué significa esto de que me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Mira, amados hermanos, el mensaje del Señor lo entienden los que desean entenderlo. ¿Alguien desea aquí entender el mensaje del Señor? Amén. Yo deseo comprenderlo. Amén. Deseo escudriñar, y cuando yo lea quiero entender. Y yo, antes de predicarle a ustedes, paso. Ustedes han visto la vaca, ¿no? Yo no soy tan vaca, pero hago como la vaca, ¿no? Que ella masca y masca y masca, ¿verdad? Sí saben, ¿no? Entonces yo comienzo con cada versículo y escribo y comienzo a mascar y a sacarle, y me pongo a imaginarme a estos judíos torpes desafiando al Señor, teniendo al Señor allí, y en lugar de apreciar las palabras del Señor quieren desafiarlo y capturarlo y matarlo y llevarlo a la cárcel, ¿sí? Y yo comienzo a imaginarme esta multitud, pero no solo ellos, comienzo a pensar en nosotros. Si nosotros no deseamos los secretos del Señor, no nos van a ser revelados. ¿Y dónde están los secretos del Señor? Usted lee la palabra con calma y comienza a mascar y a sacarle el jugo, y a sacarle la riqueza y a aprender de ella, y comienza entonces a digerirla, y que sea para usted una vida, una práctica. Esto es para mí. Y no hay nada que perderle. Con el Absolutamente mundo, nada. Ningún versículo hay nada que perderle. Todos tienen una riqueza maravillosa. Y yo comienzo a escudriñar aquí y digo, esto dice, ¿qué significa esto? ¿Qué le saco yo a esto? Les voy a decir qué le saco. Qué privilegio tan tremendo tengo yo, que estos tipos no pudieron entender. Qué dulzura tengo yo y qué gracia que yo puedo leer y entender.
O sea, que puedo escudriñar y aprender. Y no solo aprendo, puedo enseñar a otros. Y que nos hagan preguntas y poder responder. Tener nosotros el privilegio de entender los misterios del Señor y decirle, no, hermano, ese texto significa esto, significa aquello. Se lee de tal manera, dice tal cosa. El significado es esto. Y tener ese privilegio que estos que tuvieron al Señor allí cara a cara lo despreciaron. ¿No es maravilloso? Bueno, mis amados hermanos, 3 cosas especiales en este día. Ellos contendieron con el Señor y no entendieron porque no quisieron. Usted escucha la palabra, encuentra motivos para contender contra el Señor y no entender. Yo no encuentro motivos. Agradecimiento. Al contrario, encuentro formas de agradecerle. Formas de agradecerle. En segundo lugar, veo un grupo de gente allí que lo admiraba, que se admiraba de él, de sus palabras, de todo, pero no eran capaces de sacar la cara por él. A ustedes les digo, ¿van a sacar la cara por el Evangelio, sí o no? Cuando alguien blasfeme el Evangelio, no le estoy diciendo que se ponga a buscar pelea, ni nada de eso, pero que usted diga, un momentico, no blasfeme al Señor así, mire qué juicio le puede venir a usted por esto. Defienda el Evangelio, saque la cara, no tenga miedo. Y en tercer lugar, ¿miedo de qué? ¿Que me van a matar? E intentaron prender al Señor y no pudieron. El texto dice, ¿por qué? Porque no era la hora. Entonces, ¿que nos van a matar a nosotros? ¿Cuándo? Nosotros no nos morimos el día que diga un hombre. Nosotros nos morimos el día que diga el Señor. Amén. Total que ustedes se enfrenten, si es necesario, la misma muerte por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque usted se va a morir es cuando diga el Señor, no cuando diga el hombre. Estos hombres que en la Biblia vemos como el que murió en Pérgamo, Antipas, el testigo fiel. Como no se encuentra en la Biblia quién era Antipas, pues usted tiene que buscar toda la historia para tratar, y encuentra que fue un hombre valiente y mártir. Igual que Policarpo, no se encuentra en la Biblia sino en la historia. También usted busca la vida de él. Qué valientes, qué hombres enfrentaron la misma muerte. Y digo, bueno, ¿ellos tenían otro espíritu o el mismo espíritu? Entonces, y nosotros que alguien nos quiera enfrentar o burlarse de nosotros o nuestra familia, y nosotros avergonzarnos o acobardarnos. Bien, yo creo que hoy el Espíritu Santo nos ha dicho muchas cosas. Total, que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por la palabra, y después de que despidamos al público, yo quiero que ustedes aquí se manifiesten. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra que es buena, que es poderosa, que nos advierte, que nos cura, que nos sana, que nos anuncia, que nos advierte el porvenir. Señor, tu palabra que nos confronta, tu palabra que nos alumbra el entendimiento, que nos hace ver mejor, que anima nuestras vidas, que nos renueva, que nos muestra tantas cosas maravillosas que estamos viendo. Mi Señor, solito, se puede decir que solito, combatiendo contra tantos enemigos. ¡Qué valentía tan impresionante! Y a veces nosotros no somos capaces de combatir ni siquiera con uno solo. Y al Señor le combatían cientos. Lo rodeaban con el fin de, con su odio, hacerle daño. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, de aprender tanto. Yo te pido que hoy tu palabra haga milagros, que sane, que salve, que confronte, que haga maravillas, Señor. Que el Espíritu Santo lo haga. Tenga usted misericordia de los que escuchan. Tenga usted misericordia de mi vida que predico, y haga milagros en nuestra vida. Sane corazones, sane las mentes, transforme, libere. Que las familias, Señor, se conviertan a ti, Espíritu Santo, se vuelvan a ti, sean salvas, el poder del Evangelio los alcance. Queremos que se conviertan a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y la gloria sea tuya. Digan amén. Mis amados hermanos que están a la distancia, que Dios los bendiga a todos los que ven nuestros videos, y nos vemos en la próxima. Amén. Estimado amigo, usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados y ser perdonado. Gracias por escucharnos. Este es el mensaje del Evangelio.